En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar esta mañana con los 10 mandamientos, pero no lo vamos a leer en el libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Si ustedes tienen sus Biblias, abran el libro de Deuteronomio, capítulo 5 de Deuteronomio, donde vuelve Moisés a escribir, a relatar lo que fueron los 10 mandamientos que se habían visto en Moisés. Esto ya es al fin de la vida de Moisés, que hace un recuento de esos 40 años que han vivido y vuelve a recordarles al pueblo de Israel la importancia de los 10 mandamientos. Y dice en el capítulo 5, versículo 6, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y luego el cuarto, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, con lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Quiero recordar esto muy importante, como vamos a estudiarlo, este cuarto mandamiento, lo vamos a ver más adelante para explicar lo que significa. Es un mandamiento que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero en etapas distintas, porque el día de reposo siempre lo guardamos, siempre honramos al Señor, su obra que ha hecho por nuestra vida. En el caso de Israel, lo hace porque fueron esclavos en Egipto. Nosotros no somos esclavos en Egipto, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la carne, y Cristo nos liberó con la muerte en la cruz del Calvario. Por eso entonces no es que Dios haya cambiado el día, sino el sentido de la palabra, lo que significa el día de reposo en el Señor. Pero de eso hablaremos más adelante. Sigamos con el quinto mandamiento, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí termina los primeros 4 mandamientos de la primera tabla. Los otros 6 mandamientos en la segunda tabla, y ahí terminan que Dios escribió con su mano, con su dedo, escribió esos mandamientos. Luego nos habla de lo que el pueblo sintió cuando escuchó eso. Dice el verso 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Escuchen, no añadió más, dio la palabra que tenía que dar.
y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, viniste a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir?, dice el pueblo de Israel. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, quien habla en medio del fuego, como nosotros oímos y aún viva? Entonces ellos le dijeron a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diere. Y nosotros oiremos y haremos, pondremos por obra, dice el pueblo de Israel. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras, les recuerda Moisés al pueblo de Israel, 40 años más tarde, cuando me hablabais y me dijo el Señor, me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han dicho, bien está todo lo que han dicho. Y mire lo que dice en este versículo interesante, verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temieran y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien? Y luego al verso 32, para finalizar esta parte, dice: mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni siniestra, les dijo Moisés. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habréis de poseer. Así que aquí tenemos ese relato de lo que el Señor le mencionó a Israel y cómo ellos se comprometieron, y Dios expresa su deseo. Qué bueno sería que los guardaran para que a ellos y a su familia les vaya bien. Así que hay promesas muy grandes en esta acción del Señor. Y después Moisés les recuerda y les dice que deben andar en esos mandamientos que el Señor les dio. Después de leer la palabra del Señor, quisiera hacer un recuento de algo muy interesante. En la segunda carta a los reyes, o el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, nos narra de un momento muy especial. Había pasado muchos años después de que Salomón había construido el templo, y vinieron reyes que no hicieron la voluntad del Señor, y el pueblo de Dios abandonó el templo que Dios había hecho, es decir, la casa del Señor. Y comenzó, al abandonarla, comenzó a ponerse en ruinas, se fue degenerando el templo del Señor, ese hermoso palacio que Dios había hecho para nuestra majestad, para Dios, y quedaban cada día escombros, más escombros, más escombros. El rey Josías comenzó a reinar, pero Josías tenía otro corazón, él quería hacer lo que a Dios le agradaba. Y entonces dijo: hay que restaurar la casa del Señor, hay que restaurar el templo, y mandó a trabajadores con dinero especial, con todo lo que necesitaban, para que restauraran la casa del Señor. Fueron a restaurarla y comenzaron a quitar los escombros que había para arreglar la casa de Dios. Y en medio de los escombros, ¿sabe qué encontraron? Encontraron el libro de la ley del Señor. Entonces, en ese hallazgo de lo que habían encontrado, ellos tomaron el libro y se dieron cuenta la belleza que tenía en sus manos, y fueron y se lo dieron al rey, y le leyeron al rey lo que decía el libro de la ley del Señor, que estamos seguros, según los investigadores, los que estudiosos, y yo después de estudiar la palabra estoy convencido también de eso, la misma palabra de la convicción. Como lo vamos a ver en breve, un pequeño resumen de ese libro, era el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio repetía la ley, era una vez reenfatizar la ley del Señor, y en ese libro
todo el libro de Deuteronomio estaba basado, todo lo que decía, basado en la ley de Dios. Entonces, cuando el rey oyó esa situación, dijo, pero nosotros nos hemos apartado de la ley de Dios, y rasgó sus vestiduras. Y luego la historia sigue en segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23, y ellos restauraron después todo lo que el Señor había mencionado y vivieron lo que el Señor había mandado, y hubo un gran despertar en el pueblo del Señor. Así que ese libro, el libro de la ley, el libro de Deuteronomio, porque pues no te dan los libros, digamos el rollo donde estaba la ley de Dios, el libro de Deuteronomio, lo encontraron en las ruinas del pueblo, del templo de Israel, del pueblo de Dios. A veces tomo una figura de lo que tenemos para hablarlo figuradamente. También nosotros hemos olvidado la ley de Dios. No estoy acusando a nadie, pero no le hemos dado la importancia que debe tener la ley de Dios. Andamos más por los conceptos humanistas, por los conceptos progresistas que tiene cada día el mundo cristiano, que se aparta cada día del Señor y no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere vivir en la voluntad de Dios, sino vivir en su propia voluntad. Y entonces, si vamos a ver dónde está simbólicamente el libro o la ley de Dios, está bajo los escombros de la historia del pueblo del Señor. Y por eso era que hace 8 días, hace 15 días hablamos en Oseas, cuando Dios dice, Él es escrito las grandezas de mi ley, pero ellos la tuvieron por cosa extraña. Las grandezas de mi ley, dice Dios, y el pueblo lo olvidó. Es la queja que Dios tiene en su pueblo. Si miramos así rápidamente el libro de Moisés, el libro de Deuteronomio, ese libro que Moisés escribe ya al final de sus días, hace todo un recuento desde que llegaron a la tierra, o pasaron el Mar Muerto y empezaron a caminar hacia la tierra prometida. Todos esos 40 años que han estado en el desierto, comienza a resumirlo de una manera muy especial. Y hay en el capítulo, ustedes pueden leer, yo quisiera tener tiempo para decirles cada cosa, pero léanlo. En el capítulo 4 es la exhortación a obedecer la ley de Dios. El capítulo 5 recuerda la ley de Dios que acabamos de leer. El 6 nos habla el Shema de Israel, que es el gran mandamiento, es el resumen de la ley. Y luego en el capítulo 9 les recuerda lo del becerro de oro, como cuando Dios les dio la ley allá a Moisés en el Sinaí. Mientras tanto, abajo estaban haciendo el becerro de oro, y conocen la historia que está narrada en el libro de Éxodo. Y luego más adelante les invita, les repite la importancia de la ley, la repetición de la ley, que cómo Dios les repitió la ley, porque cuando Moisés descendió y encontró eso, quebró las tablas de la ley porque había transgredido el pueblo y sabía el juicio que venía sobre ellos. Pero Dios le ordenó que fuera otra vez 40 días y Dios mismo escribió la ley, la repitió otra vez para su pueblo. Y en el capítulo 11 les anima a obedecer la ley. En el 12 al 26, capítulos 12 al 26, hace diferentes advertencias sobre la obediencia al Señor en todas las instrucciones que les dio y las maldiciones por no andar en los caminos del Señor, por no obedecer la ley. Luego en el capítulo 28 habla de las bendiciones de obedecer los mandamientos de Dios, del verso 1 al 14, y del verso 15 al 68 del capítulo 28, las consecuencias de no obedecer la ley del Señor, los mandamientos del Señor. En el 29 les recuerda la importancia de vivir en el pacto de Dios, guardando, obedeciendo los 10 mandamientos. Y luego en el capítulo 30 les habla de las bendiciones al volver a los caminos del Señor cuando nos hemos apartado. Y el capítulo 32 y 33, ya terminando, es el canto de vivir en el camino del Señor. Y luego el capítulo 34 es su partida. Como ustedes ven en ese resumen sencillo que he hecho, al leer todo el libro de Deuteronomio, al volver a repasarlo, vemos cómo el libro de Deuteronomio exaltaba la ley del Señor vez tras vez. Ese fue el libro que encontró el rey Josías. Y esa es la palabra que dice el Señor en Amós: les he escrito la grandeza de mi ley, pero ustedes la tuvieron por cosa extraña. Entonces,
Vamos a repasar nuevamente, vamos a ir a los mandamientos del Señor. Vamos a mirar el versículo 5, el capítulo 5, versos 6 y 7, que nos habla, ya empieza con el primer mandamiento. 5 dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo el Señor, verso 6 ahora: no, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese versículo 7 es el primer mandamiento con toda la introducción que vamos a mirar más adelante. En ese preámbulo, yo soy Jehová tu Dios, es un preámbulo que en la costumbre, como se escribían los libros en la época antigua, como está escrito en la Biblia, se daba un preámbulo que tiene que ver mucho todavía con la intención o la forma como el hombre escribe hoy en día. Y en el preámbulo dice: yo soy Jehová tu Dios. Para el humanismo cristiano, el más grande propósito de Dios para nuestra vida es encontrar el propósito de Dios para mi vida aquí en la tierra. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos encontrar el propósito de Dios para mi vida? Muchos cristianos siempre están buscando el propósito de Dios para su vida. Magnífico. Dios tiene un propósito para cada uno, pero hay un propósito que está por encima de esos propósitos humanos. Es el propósito de Dios. Y por eso nos dio los 10 mandamientos. Así que, ¿de qué sirve que tú logres éxito en la vida, pero vives ausente de las leyes que Dios estableció, de los principios que Dios estableció, donde revela su voluntad? Porque así como vivimos la voluntad de Dios aquí en la tierra, vamos a vivir en la voluntad de Dios en la eternidad. No es que vivamos a las malas, forzados en la eternidad, la voluntad de Dios, y aquí en la tierra hacemos lo que nos viene en gana. Perdonen la expresión, pero es lo que simplemente veo en la palabra del Señor. Yo soy Jehová tu Dios. Aquí quiero decirles algo muy importante para pensar, para ahondar en este preámbulo. Si le preguntáramos a Jesús, ¿cuál fue el más grande propósito para Jesús? ¿Y cuál fue lo que Él enseñó que era el más grande propósito para su pueblo, para sus hijos? Yo quisiera leer con ustedes, yo quiero que la palabra de Dios sea la que nos hable en este día. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo, después de que le da instrucciones en el capítulo 13, 14, 15 y 16, a los discípulos allá en el cenáculo, antes de ir a la cruz, entonces levanta sus ojos al cielo y ora a Dios su Padre. Escuchar la oración de Jesús, que nos enseña con el ejemplo a orar, es sencillamente maravilloso. Yo no sé si eso fue exactamente todo lo que Jesús dijo. Me parece que más bien Juan está haciendo un resumen del tiempo que Jesús dio orando con su Padre. Pero en el resumen o en esa oración que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que le recuerda, la lleva para escribir ese capítulo inolvidable, esa oración de Jesús. No la oración con la cual Jesús nos enseñó a orar, que está en Mateo capítulo 6, que llamamos el Padre Nuestro, sino la oración que Él mismo hizo a su Padre Celestial. Yo voy a leerla haciendo algunos énfasis muy importantes, porque habla del nombre de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y habla del nombre de Dios. ¿Quién es el que dio los 10 mandamientos? No fue Moisés, fue Dios mismo. Yo, Jehová tu Dios, dice el Señor. Entonces voy a leer el capítulo 17 de San Juan. Si ustedes se animan a abrir sus Biblias conmigo y leerlo, sería algo interesante. Yo voy a leerlo con énfasis. Todas las veces que se menciona el nombre o que tiene relación con el nombre del Padre, con el nombre de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos y las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, que ellos, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A la lectura hice un énfasis especial porque es muy interesante que lo podamos entender. Más de 50 veces en estos 26 versículos, más de 50 veces, cerca de 53, 55 veces, hace el énfasis de lo que Dios, el nombre de Dios, de lo que Él planeó, de lo que Él diseñó. La oración estaba centrada en su relación de intimidad con el Padre. Debemos aprender cómo debe ser nuestra oración, porque muchas veces la manera como oramos nosotros está más centrada en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras luchas. Y está bien que llevemos esas cosas al Señor. Pero qué lindo cuando desarrollamos comunión con Dios y nuestra oración está más centrada en Él, en su gloria, en su poder, en su amor, en su plan, en su propósito. Cambia completamente el sabor de la oración. Así que dejo ahí porque hay muchas cosas más para hablar, solo que el tiempo está avanzando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra. El Padre Nuestro comienza a enfatizar igual. Jesús también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, ¿cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Dijo: les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más,
para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y en el verso 3 del capítulo 17 dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sabes cuál fue el propósito principal por el cual vino Jesús a la tierra? No fue para salvarte. Claro, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Pero fue dar a conocer quién era el Padre, porque el Padre había sido olvidado en el corazón de los mundos religiosos de entonces, de los escribas, de los fariseos. Estaban interesados en muchas cosas, pero el nombre de Dios estaba olvidado como tal. Y Él vino para recordarnos lo que es el nombre de Dios y lo que significa el nombre de nuestra majestad, para que le podamos adorar y podamos bendecir. Ese es inicialmente el propósito de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, recuérdalo. Yo soy Jehová, tu Dios, porque el nombre del Padre es lo más importante. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y con mi Padre vendremos y haremos con él morada. Así que es muy interesante que entendamos el propósito principal de Dios al venir a la tierra no fue la salvación humana, fue revelar al Padre, porque Él es el que merece toda gloria. Todo está centrado en nuestro Padre Celestial. Los 10 mandamientos tienen ese inicio que debemos tener, y ese es el preámbulo de entrada en los 10 mandamientos. Como dice en Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que eres galardonador de los que le temen. Nuestra vida no está simplemente en guardar, hacer cosas buenas, es necesario, pero lo más importante es conocer a Dios. Cuando lo conocemos a Él, entonces podemos entender su propósito y podemos entender y caminar en la vida eterna. Y luego hay, en ese preámbulo, cuando dice yo soy Jehová tu Dios, que es el preámbulo real, y luego hay un preámbulo histórico del autor. Dice, yo soy, está en la primera tabla, como menciono, y el preámbulo histórico nos menciona que te saqué de la tierra de Egipto. Ese es el preámbulo histórico. Así que cuando miramos estos pasajes, llegamos a varias conclusiones y tenemos que hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar. Este mandamiento encabeza la primera tabla. Y si encabeza la primera tabla, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otro Dios más que a mí. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Entonces eso indica que ese es el más grande mandamiento. Si ese no se conoce, si ese no lo entendemos, no vamos a entender el significado de los demás. Los otros 9. Ese mandamiento primero, con el cual escribe, lo primero que escribe Dios en la primera tabla es, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otro Dios fuera de mí. Ese es el primer mandamiento que encontramos en la Escritura. Tal vez nos hacemos unas preguntas. ¿Cuál era la religión, para entender esto un poco, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés? Había las distintas religiones que existían, las confesiones, digamos, la gente tenía distintas formas de acercarse al Creador para honrarlo. Estaban el politeísmo, es decir, las religiones que tenían muchos dioses. Estaba el panteísmo, los que creían que Dios estaba en la naturaleza, era parte de la naturaleza y nosotros íbamos a unirnos, cuando muriéramos en el polvo de la tierra íbamos a ser unidos con Dios, el panteísmo. O el paganismo, que creían los espíritus en tantas cosas. El animismo igual. En fin, todas estas religiones que había un hombre que normalmente ha estado caminando, aunque lo desconocemos hoy en día. Es el enoteísmo. Ahí está la palabra escrita para que lo anoten. Enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Era el concepto de que en ese tiempo habían diferentes dioses, pero cada uno escogía el Dios que más le gustaba.
Y ese Dios que más le gustaba era el que reinaba sobre su vida, sobre sus bienes, y así estaba para hacer la voluntad de ese Dios, no importa cuál fuera. Seguían existiendo los otros dioses, pero él seleccionaba uno y entonces lo adoraba. Así que le rendía culto a ese Dios y le era fiel. Pero Dios les dice aquí en esta palabra que existía un solo Dios y que ellos debían de honrar a ese Dios. Esa palabra enoteísmo es muy interesante que nosotros podamos entenderla. Era lo que existía en los tiempos de Abraham y lo que ha existido por siglos, la idea de que cada uno establece su Dios, cada uno. A ver, algunos dicen que yo soy Dios, que mi dinero es el Dios y que mi trabajo es el Dios, que mi hogar es el Dios, vive para eso. Cosas buenas. Pero, hermanos míos, hay un solo Dios a quien debemos honrar y rendirle todo en la vida. Uno solo nada más. En los tiempos de Moisés, por ejemplo, estaba el Dios Faraón, creía en el Dios Ra, el Dios del sol. Y entonces cuando creía en ese Dios, el faraón se convertía en hijo de ese Dios. Así que había conceptos muy diferentes en la historia. Yo quisiera leer, por ejemplo, les invito a que ustedes lean Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Y va a ver cómo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido y profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de otras cosas corruptibles. Esa palabra de Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el final es maravilloso. Si sigue leyendo ese capítulo de Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante, capítulo 2 y capítulo 3, le va a dar una idea muy clara de cómo el hombre se desvía y entonces tiene dificultades en la tierra. Precisamente queremos nosotros que caminar con el Señor. Así que Dios dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Se muestra como el Salvador del pueblo de Dios. 430 años habían vivido en la esclavitud y Él vino para librarlos. Entonces, por eso es que dice, va a hablar de los 10 mandamientos. Les escribí las grandezas de mi ley que viene en ese momento. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. Como dije, lo he dado a entender, es el mandamiento más importante de todos los demás. Todos los demás son importantísimos, pero si este falla, si este desaparece de nuestra vida, los demás no tienen, han perdido la esencia. El primer mandamiento es el más importante. Es decir, si existe un solo Dios, Él es la fuente de la autoridad de la ley de Dios. Por eso hablamos de la importancia de la ley de Dios. Porque si existe un solo Dios, hay una sola fuente de la ley de Dios. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal, ante el trono blanco. Iremos todos. Los cristianos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, pero toda la raza humana va al tribunal del trono blanco. Y los libros se abrirán, dice el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 en adelante. Los libros se abrirán, aparecerán todos delante del Creador, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, porque hay otros libros que se abren, el libro de las obras, la gente que piensa que es salva por las obras. Hay dos tipos de libros, los de las obras y los del libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? Los que han sido redimidos por Jesucristo. ¿Quiénes están en los libros de las obras? Los que piensan que el cielo se gana por las obras que el ser humano hace. Por eso busca su propósito. No tenemos que buscar siempre lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Recuerde, en el libro de la vida están solamente los lavados por la sangre de Jesucristo, los que han entregado su vida al Señor, porque Él es el camino, es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él nada más. Los demás serán lanzados al lago de fuego y azufre. Es una palabra muy dura para muchos, pero no puedo decir más sino la verdad. Entonces, si tenemos esa realidad y creemos en un solo Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestra majestad, entonces comienza a tener mucha relevancia el resto.
Si no existe un solo Dios, escúcheme, si no existe un solo Dios, se levantarán entonces muchos dioses o inventaremos muchos dioses. Si no hay un solo Dios, entonces no existe una sola ley. Si hay un solo Dios, entonces existe una sola ley y una sola verdad. Por eso tenemos que, si creemos en Dios, Él nos revela la verdad. Y la verdad de Dios es la verdad. En el mundo que estamos, el mundo de la posverdad, donde no existe la verdad, porque no creen en Dios. Pero yo creo en Dios y conozco la verdad. Si tú crees en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en nuestra majestad, entonces Él es la fuente de la verdad y está en su palabra. Él es la fuente de la ley. Entonces la verdad y la ley tienen una realidad. Si hay un solo Dios, debemos tener entonces un solo propósito en la vida. ¿Sabe cuál es el propósito en la vida? Obedecer a Dios. Obedecerle a Él, porque todo le pertenece a Dios. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, van a ahondar en ese punto. Yo no tengo tiempo de ahondar en ello. Él es nuestra majestad y no obedecer sus mandamientos, lo he dicho en otras oportunidades, es un delito de lesa majestad que se paga con la muerte. Por eso, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Entendamos esto, muy necesario. Por eso Jesús nos enseñó, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si Él es nuestro único Dios, escúcheme, si Él no es nuestro único Dios, entonces obedecer los otros mandamientos pierden su significado. Hay mucha gente que no hace imágenes, que no tiene dioses. Hay religiones en la tierra que son panteístas y todas las demás cosas. Pero hermanos míos, déjenme recordarles, yo estoy para vivir con mi majestad en la eternidad y obedecer todos sus mandamientos aquí en la tierra. Los demás mandamientos tienen importancia, pero pierden su importancia si se pierde el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento es el más importante de todos. Entonces le da valor a todos los que vienen. Lo iremos estudiando y lo vamos a entender más y más. Si no hay un solo Dios, entonces no existe una ley permanente. No existe la verdad. Porque ¿quién nos va a asegurar la verdad si no existe un solo Dios? ¿Quién nos va a asegurar que la ley es importante si no existe un solo Dios? Entonces cada uno hacemos lo que nos parece. Si hay un solo Dios, debemos tener una obediencia total, una obediencia inmutable, una obediencia incondicional. Escúcheme, dígale a su hermano que está a su lado, la persona que está a su lado, si existe Dios, debemos obedecer la palabra del Señor y no debemos poner condiciones en la obediencia de su palabra. Si existe un solo Dios, ese Dios, dice la Biblia, es celoso. Porque nos ama y no quiere que nosotros adoremos o buscamos o sigamos otros dioses. Él entonces busca que nosotros no nos perdamos, porque no existen otros dioses, no existen más dioses, pero nosotros los inventamos y entonces dejamos de adorar a quien nos da la vida, a quien nos da la verdad, a quien nos da la ley, a quien debemos obedecer. Entonces caminamos sin estar seguros hacia dónde nosotros vamos. Él es nuestra majestad, como dije, debemos obedecer sus mandamientos. Si Él es nuestro único Dios, entonces todo lo demás en nuestra vida tiene sentido. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. ¿Se acuerdan? En el libro de Mateo, vamos a leer esa palabra. Escúcheme. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, dijo Jesús estas palabras que son muy interesantes. En el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores o tener dos dioses,
o muchos más. Ninguno puede servir a dos señores, dice el verso 24, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o, como ejemplo, a las riquezas. Para muchos en la tierra, su Dios es el dinero. Muchos me han dicho, cristianos me han dicho, es que si uno no tiene plata, ¿qué puede hacer? Claro, la plata es necesaria, pero ¿cómo la va a conseguir? ¿Va a poner la confianza en el dinero? ¿Va a poner su confianza en las propiedades? ¿Va a poner su confianza en lo que tiene de bienes materiales en este mundo? Tarde o temprano, como dice Proverbios, esas riquezas tienen alas y pueden volar, y de la noche a la mañana te quedas sin 5 centavos. ¿Cuál es tu confianza? Nuestra confianza no está en los dioses que inventamos en la tierra, ya sea el dios del dinero, el dios del placer, el dios de los bienes materiales o cualquier otra cosa. Nuestra única confianza es en nuestro Dios, nuestra majestad. Por eso dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Hay algo a lo cual tú le sirves? ¿Hay algo a lo cual tú le rindes honor sobre aquellas cosas maravillosas? En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25 en adelante, Jesús dijo a los que le seguían, el que ama padre, madre, mujer, hijos, más que aún su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a llevar la cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Porque es que Dios es el único a quien debemos de adorar. Y en el propósito que tenemos en el tabernáculo de la fe, el propósito que yo tengo en mi vida, es vivir para estar en presencia de mi Dios. Para mí no hay otro Dios. El trabajo es bello, pero no puede ser mi Dios. Mi familia es bella, pero no puede ser mi Dios. Mi vida es hermosa, pero no puede ser mi Dios. Todo está rendido a los pies de Cristo, a los pies de nuestra majestad, a los pies de nuestro Dios, porque Él es el único soberano que existe en la tierra. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Yo soy el único Dios, dijo Dios. No tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses. Primero, no existen otros dioses, pero el hombre se los inventa. Si pierde este mandamiento, se inventa cualquier Dios. Cualquier Dios se inventa. Es la verdad. Y comienzas a adorar o a rendirle culto al fútbol, que es la religión del momento, el fútbol. Y especialmente en este momento en nuestro país, no sé por qué, tal vez en América Latina, no sé cómo será, el fútbol europeo. Y entonces es el Real Madrid, es el PSG, es el Barça, y ahí estamos detrás de todo eso, y hacemos cualquier cosa. Viene el campeonato mundial y no hay nada, se olvida todo, porque ese Dios es muy importante. Para otros el ciclismo, para otros el automovilismo, para otros el béisbol, para otras personas el golf, en fin, muchos dioses viven apasionados por ello. ¿Sabes, hermano? El cristiano, la única pasión que tiene es Jesucristo. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestra majestad. Vivimos para adorarle. Qué importante es el primer mandamiento. No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Cómo está tu concepto de Dios? ¿Es verdad que el único Dios verdadero a quien le rindes culto, a quien amas con todo tu corazón y por quien estás dispuesto a dar tu vida, es por nuestra majestad, el que hizo los cielos y la tierra? Ese es un principio para el cristiano. No soy cristiano porque hago buenas obras. Haré buenas obras. Demostraré mi fe por las buenas obras. Pero no soy cristiano porque hago buenas obras. Soy cristiano porque la máxima aspiración de mi vida es rendirme a Dios y vivirle con todo mi corazón, como Jesús vivió. Jesús tuvo que ir a la cruz porque fue la voluntad del Padre y fue. No importa donde tú y yo tengamos que ir, nuestro único anhelo es servir a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude a ti y a mí. Recuerde, primer mandamiento, no tendrás otro Dios que a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No eres enoteísta, no escoges un Dios en lo que el mundo ha inventado para rendirle culto a Él. Ríndele culto solo al Creador de los cielos y de la tierra. Como los 24 ancianos que se postraron y tomaron todas sus coronas y las pusieron a los pies del que está sentado en el trono y lo adoraron. Permítame terminar con un ejemplo. Hace unos años atrás, el Congreso de la República me condecoró. Estaban los senadores, había mucha gente importante ya, muchos hermanos me acompañaron a esa condecoración del Congreso de la República, por lo que yo había servido a la nación, lo reconocía el Congreso de la República. Cuando yo recibí la medalla, la condecoración, agradecí, pero hice algo que lo sentí en mi corazón, me puse de rodillas y tomé esa medalla de condecoración y la puse a los pies de Cristo y dije, Señor, esta medalla es para ti, porque lo que he hecho, lo que están reconociendo aquí, no fue porque yo quise, sino porque tú me ayudaste, Padre. Me diste la vida y le rendí mis medallas a Cristo, como los ancianos le rindieron sus coronas al Señor. Ríndele todo al Señor en este día. Tus negocios, tu empresa, tu vida, tu hogar, tus sueños, tu carro, todo lo que tienes, tu hacienda, tus bienes, todo ríndelo al Señor como una ofrenda agradable para su nombre. Que Dios nos ayude para reconocer que no hay otro Dios. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Cómo se enfrentó con los profetas de Baal, allá en el monte Oreb, en el monte frente al mar de Galilea, yo he estado en ese lugar en muchas oportunidades, en el monte cuando Elías, el pueblo se había desembocado adorando a Baal. Y entonces hay toda una historia en ese aspecto de la historia de Baal. Moisés hace que el rey convoque al pueblo al monte donde se encontraba con el Señor. Ahí se encontraron y le dijo al pueblo, estaban los profetas de Baal, estaba Elías, solamente ellos. Y le dijo Elías al pueblo, hoy han de tomar una decisión. Si Baal es Dios para ustedes, entonces síganlo, obedézcanlo, camine con él. Pero si Jehová es nuestro Dios, entonces caminemos con él. El Dios que responda con fuego es el Dios de Israel. Y ustedes deciden obedecerle o no. Saben que cuando los profetas de Baal pidieron a sus dioses que le contestara con fuego, no pasó nada. Pasaron muchas horas y no pasó nada. Pero Elías hizo un altar, hizo lo que debía de hacer, reclamó, invocó el nombre de Dios y el fuego del cielo cayó en ese momento. Hermanos, yo solamente quiero tomar esa ilustración para decirle, si nuestro Dios, si nuestra majestad, si Jehová, si el Señor es nuestro Dios, sigámosle. Si no es nuestro Dios, si no es nuestro soberano, entonces sigue los dioses que tú quieras. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Yo quiero seguir únicamente a mi Dios que hizo los cielos y la tierra y que me amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo voy a vivir con él por la eternidad. Vivo aquí en la tierra con él, ando con él. Tú quiera que vaya, el Señor me acompaña. Tú también, adórale, bendícele. No tendrás otro Dios fuera del Creador de los cielos y la tierra. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias porque me has revelado, Señor, la importancia de este primer mandamiento. Si tú no eres mi único Dios, Señor, ¿de qué sirve la vida? Los dioses que yo invente, como lo iremos a ver en la próxima
charlas, Señor, no tienen significado, no tienen valor. El único Dios que nos puede transformar y dar vida y asegurarnos todo, eres tú. Fuera de ti, ¿a quién he de buscar? Como los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Sino a ti, Señor. Señor, yo he tomado esa decisión muchos años. Y espero que mis hermanos también tomen esa decisión de seguirte a ti y obedecerte con todo el corazón. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, decidamos obedecer a Dios y seguirle por amor y cumplir el gran mandamiento que Dios nos dio. Una tarea para esta semana. Espero que la hayan hecho, pero quiero irla reduciendo para tener más. Pero léanse los primeros 4 mandamientos y memorícenlos. Lo que está en la primera tabla, los primeros 4 mandamientos. Ya ustedes los buscan en la Biblia y saben cuáles son. Que Dios les bendiga. Y esta semana sea un tiempo de vivir de rodillas y de agradecer a nuestro único Dios eterno y verdadero, que nos libró del pecado, que nos libró de la condenación, que nos hizo libres a través de su Hijo Jesús. Y por eso le honramos en este día. Amén. Bendiciones, hermanos. En su nombre, Señor.